pues arranca el curso político y lo hace con el mismo asunto sobre la mesa, la reforma de la Ley de Extranjería en su artículo 35 para la acogida de menores migrantes entre las comunidades autónomas y también con esta crisis humanitaria que ha calificado el Gobierno de Canarias de primer nivel. Nos encontramos con Alfonso Cabello, que es viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno. Señor Cabello, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y un saludo a todos los televidentes. Bueno, lo que decíamos, crisis humanitaria de primer nivel, lo decían ayer en rueda de prensa después tras el Consejo de Gobierno. Sí, llevamos 13 meses en que cada Consejo de Gobierno, yo creo que parte del protagonismo ha estado en el drama humanitario vinculado a la inmigración, y ayer pues tocaba elevar un poco más también el foco, volver a dirigirse a la presidenta del Parlamento Europeo y fijar el foco en lo que está sucediendo en Canarias y ahora por desgracia también en Ceuta. Bueno, terminaba el curso político con ese debate sobre la mesa, tramitar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, no se ha producido, se vuelve a retomar las riendas para llegar a un acuerdo, pero también escuchamos al Partido Popular. Parece que más que acercarse a las posturas, se mantienen las distancias. Bueno, en principio, a finales del mes de julio, cuando fracasaba aquella proposición de ley que se presentaba en el Congreso de los Diputados, yo creo que todo el ruido político y la crispación política en el ámbito estatal, vamos a decir que entorpeció el consenso y el acuerdo, ese modo canario de hacer política que estaba imperando aquí en Canarias con respecto a este asunto. Bueno, fracasamos en aquel momento, no se pudo llegar a un acuerdo. Es verdad que el Partido Popular puso encima de la mesa 4 observaciones que nosotros del Gobierno de Canarias hemos defendido, que son muy interesantes, que tiene que ver con esa convocatoria de una conferencia de presidentes, que tiene que ver con la financiación suficiente, que tiene que ver con la posibilidad de la declaración de emergencia para que las comunidades autónomas puedan realizar las contrataciones, y en esa seguimos. A lo largo del verano, bueno, vamos a decir que de una manera más discreta, el propio presidente Fernando Clavijo ha tenido varias conversaciones con el Partido Popular, con el Partido Socialista. Parece que se dan pequeños avances. Lo que pasa es que es verdad que cuando se va a los grandes focos en el Congreso de los Diputados, no parece que las discrepancias se acentúan. Y nosotros lo que necesitamos, Pedro Sánchez recibía al presidente Fernando Clavijo el pasado viernes aquí y se comprometía a impulsar esa reforma de la Ley de Extranjería, que Estíbaliz, es la única solución y la única alternativa que tiene Canarias ahora mismo. Ayer en lo que estábamos en el Consejo de Gobierno llegaban esos 200 inmigrantes a la Isla del Hierro. Esto ha sido un goteo incesante a lo largo de estos últimos 13 meses, 55.000 en 13 meses, 5.200 menores en 81 centros ahora mismo en Canarias, y Canarias está sola. Ceuta reclama ahora desde su soledad en esta situación que tiene, pero es que Canarias lleva muchos meses sola y bueno, esta semana se cumplen 30 años de la primera llegada de la primera patera. Me atrevería a decir que 30 años sin poder darle una respuesta sólida, estable y estructurada a este problema que está viviendo Canarias. Bueno, de la reunión que mantenía el pasado viernes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Clavijo salía quizás con la confianza de que el acuerdo prácticamente podría ser ya inminente, pero ¿cuánto más se podría aguantar Canarias para soportar esta situación? Bueno, Canarias está en tiempo de descuento, ya lo decíamos, la situación en Canarias está totalmente desbordada. La situación es crítica. Los centros no tenemos espacio suficiente para poder atender los centros. No hay personal. Muere una persona cada 45 minutos. Nos quedamos ahí precisamente con ese detalle. Es muy fuerte. Es que muere una persona cada 45 minutos. La situación es tremendamente compleja. ¿Cuánto podemos esperar? ¿Cuánto puede esperar el conjunto del Estado español o de la Unión Europea a dar una respuesta a este asunto? Claro, es que la respuesta es, nosotros no podemos esperar más. Nosotros incluso decíamos, oye, hoy martes, día 27, hay Consejo de Ministros. Hoy se podría haber planteado por decreto ley esa modificación. ¿Sigan apostando por esa fórmula, por el decreto ley? La que llegue antes. La fórmula por la que apuesta el Gobierno de Canarias es aquella que dé una respuesta lo antes posible a esta situación. Puede ser un decreto ley y después de su periodo de ratificación que se pueda realizar y se pueda seguir enriqueciendo, aunque la realidad es que, bueno, ya el Partido Socialista ha dicho que no lo va a llevar como decreto ley hasta que no haya un acuerdo. Lo que necesitamos y reclamamos es un acuerdo sobre este tema, que España mire a Canarias con este drama humanitario. Bueno, ya decía Clavijo que no solo se trata de alcanzar esos 176 votos que respalden esta reforma de la Ley de Extranjería en su artículo 35, sino que también esperan contar con ese apoyo del Partido Popular precisamente porque el Partido Popular gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas. Claro, al final esto no se trata de un decreto ley, no sé cómo explicarlo, que pueda ser tratado de una manera diferente en función de la comunidad autónoma. Esto necesita una respuesta del conjunto del Estado español. Me atrevería a decir que del conjunto de la Unión Europea, y por eso nos dirigíamos ayer a la presidenta del Parlamento Europeo. Esto no puede ser una cosa que después las comunidades autónomas, aunque estén obligadas, tengan una aplicación
a medio gas o tengan una aplicación lenta. No, esto es un tema que tiene que haber un acuerdo de Estado. De ahí esa parte de la conferencia de presidentes que entendemos que es fundamental. La modificación de la ley de extranjería permite articularlo y que haya una obligación legal de realizar esa distribución y un protocolo de cómo hacerlo. Pero después tiene que estar respaldado por el conjunto del Estado español y ahí están las autonomías y por eso esa conferencia de presidentes. Este es un tema que necesita no 176 votos. Este es un tema, me atrevería a decir que necesita los 350. Ya hemos visto la postura que está Vox, que está fuera del acuerdo aquí en Canarias. Hay que recordar que en Canarias hay un pacto por la inmigración que se firmaba en octubre pasado. Todos los grupos políticos que están presentes en el Parlamento de Canarias estamos en esta estrategia, a excepción de Vox. Antes usted nombraba también de la solicitud de ayuda a la Unión Europea. Hoy nos encontramos precisamente con un dato en la prensa donde dice que Italia consigue reducir la llegada en un 65% en lo que va de año, mientras en Canarias aumenta un 115%. Se habla del mayor control en las salidas de Libia y Túnez. Parece ser gracias a la actuación de la Unión Europea. ¿Qué esperan ustedes de la Unión Europea? Pues nosotros lo que reclamamos de la Unión Europea es una acción decidida para abordar el drama migratorio que se está viviendo en Canarias. La Unión Europea miró al Mediterráneo, Lampedusa como gran ejemplo de lo que sucedía, y allí Ursula von der Leyen se desplazó y se activó una batería de medidas muy importantes. Nosotros necesitamos que ese mismo tratamiento se le dé a la frontera sur de Europa. Eso es lo que reclama a día de hoy el Gobierno de Canarias. Ursula von der Leyen, la Comisión Europea, se está volviendo a configurar después de las elecciones que hemos vivido. Los comisarios y las comisarias europeas empezarán a ser designados en los próximos días y es fundamental que en su agenda y en su hoja de trabajo este drama migratorio que está viviendo esta ruta del Atlántico esté bien fijada. Es la más mortífera que hay en el mundo, es la que está trayendo más migrantes ahora mismo a Europa y es en la que yo creo que se puede realizar una acción más decidida. Y eso es lo que se reclama por parte del Gobierno de Canarias a la Unión Europea. ¿Y de qué manera también contribuye la visita que inicia hoy Pedro Sánchez a 3 países africanos, a Senegal, Mauritania y Gambia? Bueno, reaccionar a la inmigración cuando nos está llegando en las costas, a los cayucos o pateras que han estado llegando, es una parte de la acción que hay que realizar, pero esa es la parte humanitaria, esa es la parte del drama, de reaccionar al drama. Pero sin duda este es un tema que parece más estructural que coyuntural. Esto necesita de trabajo bilateral. Nosotros valoramos positivamente la visita que realiza el presidente del Gobierno de España, en este caso a estos países del norte africano, a vecinos de Canarias en este caso, para intentar acercar posturas, para trabajar de coordinar trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para visitar proyectos que se están realizando y liderando desde Canarias en ayudas al desarrollo en esa zona. Nosotros entendemos que al final lo que empuja a los migrantes a venir a España es una expectativa de una vida mejor o en algunos casos sobrevivir. Nosotros entendemos que por eso es una obligación de Europa mirar a África, no solo desde la perspectiva humanitaria, esas llegadas que se están produciendo, sino también de los motivos de por qué se está viniendo. Cuando se enfrentan a mutilaciones, cuando se enfrentan a guerras, cuando hay hambre, el cambio climático acentúa muchos de los problemas que hay en esa zona del norte africano, es lo que empuja a venir. Hay que también trabajar con luces largas mirando en tratar de abordar los problemas en origen. Pero bueno, en este caso, y te digo, lo valoramos positivamente, aunque lo que reclamamos es una respuesta al drama humanitario, que es lo urgente, lo necesario, lo que está costando vidas cada día. Y sobre todo dar respuesta a esa distribución para dar acogida en otras comunidades autónomas a esos menores migrantes. ¿En qué situación se encuentran ahora? Estaban diciendo, están al borde del colapso, preparando carpas para lo que pudiera pasar. ¿En qué condiciones se podrían ver estos niños y niñas si no se llega a ese acuerdo? Ya se están produciendo imágenes y una forma de atenderlos que no es la que les gusta, no solo al Gobierno de Canarias, sino que además las que recomiendan las diferentes ONG. Al final, pensemos en niños y niñas, necesitan ser atendidos de una manera determinada, con un proyecto de integración, en espacios donde no se hacinen en números muy altos. Eso no se está sucediendo ahora mismo en Canarias. ¿Por qué? Porque tenemos 5.200 menores ahora mismo. Hemos llegado a tener casi 6.500. Es que hace un año, cuando empezaba este Gobierno de Canarias, habían apenas 30 centros para atender en Canarias. A día de hoy hay 81 centros. Tenemos centros para 300 personas. Yo he tenido la oportunidad de estar con el Defensor del Pueblo visitando algunos de esos centros, donde claro, con 300 menores, con 300 niños o niñas en un centro, ¿cómo organizas de una manera adecuada el poder atenderlos, el poder tratar siquiera de analizar cuál es la situación que han vivido? Es muy complejo, ¿no? Esas carpas de las que estábamos hablando. Claro, es que cuando te encuentras que en un fin de semana llegan al Hierro 200 personas, tienes que tener capaz de tenerles un techo donde poder alojarlos 24, 48, 72 horas hasta que articulas un recurso. Pero es que en este caso la solidaridad
ha fracasado. No hemos sido capaces de que el resto del conjunto del Estado español dé respuesta a esta situación. Es que Canarias ha recibido en 13 meses 55.000 migrantes, casi 10.000 menores. Esos menores han ido cumpliendo edad, algunos han salido, pero es que del último acuerdo que se firmaba hace un año con las comunidades autónomas han salido 65, Estíbaliz. Tenemos 5.200, en aquel momento teníamos 6.500. ¿Y qué previsiones se manejan, señor Cabello? Porque estamos a las puertas del mes de septiembre, el mes por excelencia de las calmas en el mar. Bueno, tú bien lo dices, las expectativas que manejamos es que esas calmas en el mar nos traigan una auténtica llegada muy importante, muy superior a lo que hemos tenido hasta ahora mismo. Se habla, según algunas ONGs, de en torno a 70.000, lo cual nos podría llegar a poner encima de la mesa hasta unos 10, 11.000 menores migrantes. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Dónde se gestiona eso? ¿Con qué personal? ¿Con qué recursos? Canarias en solitario puede... Por eso te decía, necesitamos una respuesta inmediata, necesitamos una respuesta contundente y necesitamos que Europa y España giren la cabeza, miren a la frontera sur y atiendan, yo diría, que el principal drama humanitario que hay ahora mismo en Europa. Bueno, ya un último apunte que no tiene que ver con este tema, señor Cabello. Usted le daba respuesta ayer precisamente en esa rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. ¿Qué le ha parecido las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en referente a la mala gestión que hace Canarias de los fondos estatales? Bueno, ayer yo tenía la oportunidad de poner el foco en que yo creo que el ministro Óscar Puente, quien está realizando una crítica, es a su propio compañero del Consejo de Ministros, Ángel Víctor Torres, quien ha estado gestionando el Gobierno de Canarias los últimos 4 años y que por ahí puede venir la crítica, una crítica que tenía que ver con ineficiencia en la gestión, como puede ser en algunos temas, caso mascarillas y otros temas que han sido puestos en duda. Lo que sí le digo al ministro Óscar Puente es que este Gobierno de Canarias está comprometido y totalmente alineado para la mayor ejecución presupuestaria de cada una de las líneas. Hablaba del convenio de carreteras. El convenio de carreteras tiene a día de hoy obras en marcha por 1.000 millones de euros, quedan 473 millones de euros que adjudicar y que empezar a entrar en faena en las diferentes obras, y eso se hará a finales del 24, principios del 25, así que tranquilo que la ejecución presupuestaria de ese convenio de carreteras va a llegar al 100%. Pues Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno y viceconsejero de la Presidencia, gracias una vez más por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.